Cuando estoy muy contento, nervioso también. Hoy es mi cumpleaños. Y la verdad que es muy especial, ¿no? Poder, un día como hoy, poder estar aquí, predicar la palabra, hablar del Señor, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, no tendríamos palabras, ¿no?, para expresar algo que a día de hoy yo no puedo entender. O sea, el otro día, el miércoles, estábamos en el culto de oración y Moisés hablaba de algo que es un misterio, que es la oración, ¿no? Pero también mencionó otro misterio, y es el amor de Dios. Es algo que no podemos entender. Es algo que nosotros a día de hoy podemos leerlo, podemos expresarlo, pero aún así no llegamos a comprender cómo Dios nos ama. Y nos ama siendo así como somos. No podemos entender cómo nosotros podemos estar hoy aquí y hay otras personas que no pueden estar. ¿Cómo puede ser? El otro día me acordaba, cuando decía esto, y me acordaba yo, un día estaba en un coche y estaba blasfemando contra Dios. Estaba maldiciendo mi vida. Estaba totalmente perdido. O sea, estaba sin ganas de vivir. Y hoy puedo estar aquí. Y es cuando él lo expresaba así, dice, no podemos entender. No puedo entenderlo a día de hoy, ¿no? Pero qué bueno que puedo dar gracias a Dios. Y creo que cada uno de nosotros también, en la situación en la que cada uno ha vivido, cada uno sabe lo que ha pasado, ¿no? Pero Dios te ama. Y por eso hoy estás aquí. Por eso podemos escuchar su palabra. Él no nos preguntó. No nos hizo un interrogatorio antes de darnos su palabra, de entregarnos su amor, de entregar a su Hijo. Él lo hizo, a pesar de cómo vivíamos. Y yo puedo dar testimonio de ello, ¿no? Y si hay algo que sé, ¿no? Ponía esto, ¿no? Estas palabras, ¿en qué consiste el amor, ¿no? Y sé que hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Y de todas ellas, la mayoría de religiones, lo que siempre es que anima a hacer cosas para agradar a su Dios, a veces en buenas obras, a veces en rituales, sacrificios, para aplacar las iras de los dioses. Hay mucha variedad de religiones, pero todas ellas concuerdan en que siempre uno tiene que hacer algo para Dios. Pero la palabra de Dios no expresa bien esto, sino tú ves en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, desde el principio hasta el final, y ves el amor de Dios. Ves lo que Dios ha hecho por el hombre, porque el ser humano estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados. El ser humano por sí mismo no puede hacer nada para agradar a Dios. Así lo dice la palabra también. No hay ni uno bueno. No hay ni uno que busque a Dios. Así lo dice. En todo momento, y esa es la gran diferencia, ¿no?, entre lo que uno puede hacer para Dios, que es una religión, y lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y esto es algo que
que a nosotros nos tiene que motivar. Es algo que nos tiene que mover. Que cuando lo vemos claramente en la palabra y uno recibe y entiende este amor incomparable amor de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí en la cruz, inexplicable, pero es una realidad, que estábamos perdidos y Él nos salvó, nos rescató, nos sacó de donde estábamos, vino a nuestro encuentro ahí en el camino donde estabas y Él te salvó por amor, ¿no? Y hay un texto que quería leer con vosotros y compartirlo, es en Lucas capítulo 10. Es una historia muy conocida. Capítulo 10, versículo 25. Del 25 al 37. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos habla al corazón, que nos muestra claramente nuestra condición, pero también nos muestra tu gran amor, Señor, y lo que tú, Jesucristo, hiciste por nosotros. Señor, gracias. Gracias porque podemos identificarnos con este hombre que había caído en manos de ladrones, que estábamos sin esperanza y sin ti en este mundo, Señor, pero tú viniste a salvarnos y a rescatarnos. Y por eso hoy podemos dar testimonio que tú eres bueno, que tú nos amas y que tú viniste a buscar y a salvar a los pecadores. Aquí estamos, Señor, un día más. Que seas tú el que nos hablas al corazón, que seas tú el que nos refrescas, que seas tú el que renuevas nuestra mente, nuestro ser interior, Señor, para que podamos salir renovados de aquí con un corazón cercano al tuyo, Señor, y que podamos experimentar tu amor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este día. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues
Pues aquí está hablando de un hombre, un intérprete de la ley. Una persona que sabía muy bien de la palabra de Dios. Era una persona que enseñaba también, que tenía muy claro. En el momento que le pregunta a Jesús, él tiene una respuesta muy acertada, muy clara y muy rápida. O sea, lo tenía muy presente esto. Sabía muy bien lo que la ley decía. Sabía muy bien lo que tenía que hacer. Pero Jesús, después de responder así, antes de decir esto, dice, ¿cómo estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo la palabra de Dios? Y sí que a veces creo que nos ocurre esto, aun sabiendo, ¿no?, cómo Dios nos ama, aun sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ponemos delante de la palabra de Dios y vemos, ¿no?, que muchas veces no hay la reacción o el efecto que debería tener la palabra en nuestras vidas. Yo sé que Dios me ama, voy a la palabra, pero veo que realmente mi vida, como este intérprete, yo quiero compartir esto porque me veo muy identificado en muchas áreas de mi vida, en muchas ocasiones, como sabiendo todo lo que sé, lo que dice la palabra de Dios, y en mi manera de vivir y en mi manera de caminar, no hay esa realidad. Y esto es lo que le pasaba a este intérprete. Por un lado sabía, pero por otro lado su manera de vivir no reflejaba que este amor lo había entendido. ¿Por qué tenía que amar a Dios? ¿Por cuál motivo? ¿Qué era? No era simplemente un mandamiento y ya está. Había ocurrido algo, ¿no? Si vamos aquí a Primera de Juan, atrás, tienes que ir atrás un poquito. He adelantado un poco la... Estas son las cosas del directo, ¿eh? Algo que también nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Uno atrás. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestra alma, cuando entendemos, cuando experimentamos que Dios nos amó primero, que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Y cuando tú y yo conocemos a Dios, es imposible, cuando realmente tú conoces a Dios, es imposible no amarle. Es imposible. Y sé que tenemos muchas carencias, tenemos situaciones, vivimos muchas cosas, pero amamos a Dios. Le amamos. Muchas veces se dice, ¿no?, nuestro amor muchas veces es muy débil, es muy frágil, pero amamos a Dios. Le amamos porque es que Él nos amó primero. Y en respuesta a este amor, dice en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si entendemos el amor de Dios, si lo estamos experimentando, si lo estamos
continuamente estamos recibiendo este amor en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar con los demás, va a ser una evidencia. Dice, así como si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. O sea, tu estilo de vida tiene que ser el amor. Ama a tu prójimo como Dios te ha amado a ti. Es que es ahí donde Dios va a derramar su bendición. Es donde encontramos el sentido a nuestra vida, cuando andamos en amor. Es ahí donde nosotros, cuando encontramos personas y les hablamos de Cristo y vemos a esa persona cómo está, en qué condición está, y tú le hablas de Jesucristo, tú puedes ver cómo Dios te ha amado a ti. Yo estaba así. Yo estaba perdido también. Y sea como tú veas a la persona, cuando tú le hablas del amor de Cristo, Dios también va a hablar a tu corazón. Te va a decir, y yo te amé así. Y vine a buscarte. Y cuando nosotros andamos en este amor, esto es una realidad que vamos creciendo en amor. Y vamos conociendo más a Dios. Y el amor cada vez es más evidente, es más profundo, es más sólido. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto es algo que va fluyendo. Y qué bueno de poder saber esto. Y qué bueno que la palabra de Dios no se quede solamente en nuestra mente. Como este intérprete de la ley, muchas veces podemos aprender muchos versículos, muchas cosas, pero realmente la palabra de Dios, la palabra que va a transformar nuestras vidas, es la que llega al corazón. Hay un salmo que dice, la ley de Jehová está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. En su corazón. La palabra de Dios que esté ahí, asegúrate, asegurémonos. No vaya a ser que al final pasa como había algo que Jesús le decía de ese pueblo, de este tipo de personas, como este intérprete de la ley, como había muchos que conocían muy bien lo que decía la palabra, lo que decía la ley, pero había algo que decía, si pasas este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El corazón lejos. Y no sé, pero a mí me ha ocurrido muchas veces. A veces he estado orando, leyendo la Biblia, incluso compartiendo algo con alguien. Pero luego en mi caminar, en mi día a día, han habido reacciones, han habido cosas que yo mismo me he dado cuenta, digo, aquí hay algo que aquí hay algo que está mal. Aquí hay una distancia demasiado grande. Y eso nos ocurre. Y eso es una realidad. Pero qué bueno que Dios nos ama. Qué bueno que el Señor no nos deja. Y estas palabras las dijo a un pueblo que estaba así, y les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero Él dio su vida por su pueblo. Él dio su vida por cada uno de ellos. Porque esa condición, Dios no te deja la misma condición. Y qué bueno que nosotros podamos procurar, buscar a Dios. Señor, que esta distancia entre lo que dice mi boca y lo que dice mi corazón cada vez sea menor. Habrá muchas cosas que Dios tiene que seguir tratando con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas, de ver a las personas. Pero Dios trata con nosotros, ¿no?
Y si volvemos así a la historia del buen samaritano, precisamente era lo que le pasaba en el versículo 29, porque él, después de decir por su boca, amarás al Señor y amarás a tu prójimo, él después hace esa pregunta, él se quiso justificar. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y estas personas seleccionaban quién tenía que ser su prójimo, dónde tenían que desarrollar sus vidas religiosas, si dijéramos así, a quién realmente tenían que hacerle un favor, a quién realmente tenían que amar, ¿no? Y era algo así, y no tenía nada que ver con lo que decía la ley. Dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, porque Dios no hace acepción de personas. Y así Cristo hizo también cuando vino a salvarnos, vino a salvar. Dice en 1 de Timoteo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Él no ha hecho excepción de personas, Él vino a salvarnos. Pero este hombre, es evidente que su corazón estaba lejos. Por su boca decía, pero su corazón estaba muy lejos de lo que realmente, cuál era la voluntad de Dios y cuál era el mandamiento de Dios, ¿no? Y sigue en el versículo 30, y a partir del versículo 30 le da una maravillosa historia. Algo en lo que él podría muy bien reflejarse. Una historia que ilustra muy bien también cómo el Señor ha venido a nuestro encuentro. Yo lo puedo ver muy claro, un ejemplo muy claro, ¿no? Y hay algo, el título que escogí dice, un camino mucho más excelente. Nosotros como cristianos hemos conocido a Dios, hemos conocido su amor, hemos podido experimentar su gracia en nuestra vida, pero Dios quiere que sigamos experimentando, que podamos seguir conociéndole, que podamos andar en amor. Pero muchas veces de este camino excelente en el que Dios nos ha puesto, un camino en el que podemos ver en cada área de nuestra vida que Dios nos ama, que podemos a través de las circunstancias, de las cosas que vivimos, que Dios nos muestra cuán gran amor ha tenido por nosotros. Y vemos personas a nuestro alrededor, puedes ver a tu familia, tienes tus padres, tienes tus hijos, tienes tus hermanos, y ves claramente cómo Dios en su amor ha querido, ¿no?, pues poner personas también a tu alrededor, no solamente para que estén ahí, sino para que les ames y por medio de este amor poder seguir conociéndole y poder expresar este amor en gratitud por lo que Él ha hecho por ti también. Y este es un camino muy excelente, muy excelente. Pero a veces, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, este camino no es tan excelente. En mi caminar muchas veces me dejo llevar por muchas cosas, por muchos pensamientos, por mis luchas personales, por mis intereses. Y este camino en el que el Señor me ha puesto no es como debería ser. Y en esta historia, precisamente Jesús le está enseñando de un ejemplo de un samaritano, a comparación de otras dos personas
que era un sacerdote y un levita, que cuando vieron a la persona que necesitaba ayuda pasaron de largo. Y cómo me gustaría identificarme con el samaritano. Pero lamentablemente muchas veces me encuentro en el otro lado. Me encuentro como el sacerdote y el levita. Pero qué bueno que Dios quiere llevarnos, quiere hoy acercar nuestros corazones a Él. Nuestros corazones a poder entender qué significa amar a Dios y amar a tu prójimo, y que tú puedas, por medio de hacerlo, por medio de esto, vivir. Dice, haz esto y vivirás. Es que el Señor vino, dice, yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Y a veces vivimos la vida solamente. Vivimos nuestra vida. Pero es que el Señor ha venido a darnos una vida en abundancia. ¿Cómo es esta vida en abundancia? ¿Qué quiere decir esto? Que no me falta de nada. ¿Qué quiere decir? Que va todo como a mí me gustaría. ¿Qué quiere decir esta vida de abundancia? Una vida de abundante amor. Hay algo que muchas veces el pastor dice, hay dos cosas por las que nosotros hemos sido creados: para ser amados y para amar. Estos son los dos términos que van a definir nuestra vida: ser amados y amar. Por eso el Señor, a través de su palabra, hace tanto hincapié: amaos unos a otros. ¿En qué conocerán que sois mis discípulos? En que os amáis unos a otros. Amaos, andad en amor, insiste, ama, busca andar en este amor. Y yo, pues dentro de esta historia, he visto pues 5 cosas, 5 puntos, en los que ahí podría haber un poco el contraste, podría identificar mi vida y ver dónde estoy, dónde está mi corazón, ¿no? Y uno de los primeros puntos, si pasas, es este. El amor no escoge el momento ni el lugar. Que podamos aprender algo de esto. Andar en amor. ¿Qué significa andar en amor? Y si hay algo que nos ocurre, ponía así la ley de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que está bien? En nuestro caminar dice aquí que era un camino de Jerusalén a Jericó. Un camino, dice que era un camino que era conocido. Era un lugar muy transitado por sacerdotes, por levitas y por otras personas, pero también era un lugar donde era muy habitual que hubieran robos así, que gente asaltara a los que caminaban por este camino. No era un camino desconocido. Y en ese camino es donde Jesús lleva a este hombre, dice, vamos ahí, vamos a ver en tu camino. Y te voy a enseñar qué es lo que tú haces. Y yo veo en mi vida, así como sacerdote y levita, ellos vieron a la persona que estaba caída y había algo que podría justificar muy bien el hecho que pasaron de largo. Y era porque había una ley que si había una persona había un cuerpo muerto, ellos no podían tocarlo. Estaban cumpliendo la ley, aparentemente. Estaban haciendo lo correcto, aparentemente. Y en cuántas ocasiones nos ocurre lo mismo. En nuestro día a día tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Tenemos que hacer muchas cosas. Muchas veces no tenemos tiempo. Es que no nos queda ni tiempo.
Y ayer el hermano José María hablaba de algo que es una realidad. Cuando hablaba de la historia de Felipe y el etíope, y cuando Felipe, el Espíritu le habla y le dice acércate a ese carro, y él se acerca y atiende la necesidad, hace parar el carro. Y yo pensaba, ¿no? Y porque lo decía así, dice, ¿cuántos carros pasan por al lado de mi vida? ¿Cuántas personas hay a mi alrededor que tienen un concepto de Dios muy lejano a lo que realmente es? ¿Cuántas ocasiones Dios pone en mi caminar para que yo pueda hablar del amor de Dios? ¿Qué es lo correcto? Cuando tú estás trabajando con una persona o tienes un vecino o algo, cualquier situación, ¿qué es lo correcto? Ahí es donde nosotros tenemos que... Porque el samaritano dice que él lo vio y vino cerca de él. Los tres vieron. Todos vieron lo mismo, pero solamente el samaritano vino cerca, se acercó a él, se paró. Dime cuándo fue la última vez que te paraste a atender a una persona o una situación, algo que realmente tú lo ves. Y hay, la verdad, que yo puedo ver, podemos tener muchas excusas y buenas justificaciones. No tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es que ahora mismo, es que no me encuentro bien, es que estoy desanimado, es que no me siento hoy bien, es que no tengo ni para mí. Yo te puedo decir que a mí esto me ocurre. Pero es que no, el amor no escoge el momento ni el lugar. Y a veces se trata no tanto del momento, sino de cómo estoy yo. A veces no estoy en mi mejor momento. Pero Dios, en ese momento, cuando yo hago lo que a Él le agrada, lo correcto, el Señor trae también una bendición, porque lo haces en obediencia. Dice, yo voy a hacer lo correcto, ¿no? Y el siguiente punto es, ya estaba ahí, ¿sí? El amor no escoge a la persona. Te puedo decir que cualquier persona que Dios pone a tu lado está seleccionada para que le ames. Para que le ames. Y no sé, el sacerdote, yo pensaba en esto, ¿no? El sacerdote y el levita tenían un perfil de qué tipo de personas, es lo que hablaba antes, ¿no? O sea, ellos, el grupo de personas era muy reducido, eran unos cuantos judíos de que formaban parte de su grupo y poquito más. Y eran muy selectivos. Y a nosotros, o al menos a mí me pasa, a veces eres ser selectivo a la hora de a quién voy a hablar o a quién voy a atender. Me venía un ejemplo. El otro día no, hace muchos días, cuando iba al trabajo, cogía el transporte público y había veces que, no sé, te subes en el autobús o en el tren y casi no hay nadie, ¿no? Están todos los asientos libres. Pero, bueno, me sentaba en un asiento y recuerdo que de vez en cuando pasaba que subía alguien, a veces era una persona mayor, y vamos, es que había muchos asientos para sentarse y justamente se sentaba a mi lado. Digo, claro, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que sale del corazón? Podrían haber más, o sea, hay más sitios para sentarse, ¿no? Incluso a veces es que me dan ganas de levantarme a mí e irme a otro sitio.
Es algo, a ver, es una tontería, ¿no? Pero es así como a veces vienen personas a nuestra vida. A veces vienen personas a tu entorno, a tu vida. Son personas que no, si pudieras escoger, no escogerías a esta persona para que andara contigo, o no sé, a veces puede ser un compañero de trabajo, por ejemplo. Ha venido el nuevo y el nuevo, tela como es, y ahí está, sentado a tu lado, ¿no? Pero le tienes que amar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque dice que el samaritano iba de camino y él no escogió la persona. Él lo vio y fue movido a misericordia. El amor le llevó a moverse a misericordia con esta persona. Y hay algo que Jesús hacía. Jesús hacía lo mismo. Jesús no escogía a las personas. A veces sí, había personas que él se acercaba, pero muchas de las ocasiones él iba caminando y la persona que se le acercaba era la persona que atendía, ¿no? Era la persona que sanaba, que le liberaba de los demonios, que le hacía muchas cosas, ¿no? Y es así como nosotros deberíamos caminar, porque ese es el corazón que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando Él vino a buscarte a ti y a mí, no hizo un interrogatorio para ver si tú eres la persona apropiada para recibir el amor de Dios, ¿no? Y si seguimos en el siguiente punto, el amor no se acomoda. Y aquí en el versículo 34 dice que este samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y pensaba en esto, en la ley de la responsabilidad, ¿no? Muchas veces tenemos esta manera de estar en la palabra de Dios, de venir al culto, de recibir. Y está bien, tenemos que recibir, venimos para recibir las cosas que vienen del cielo, lo que viene de Dios. Cuando nos ponemos delante de la palabra también, te digo, o sea, yo estoy hablando como si me hubiera hecho un examen y me veo, o sea, que a veces me voy a la palabra de Dios y voy solamente para recibir. Pero ¿cuántas veces me pongo y digo, Señor, dame una palabra para esta persona? Dame una palabra, dime cómo tengo que hacer. Veo una necesidad y tengo que atenderla. Ha venido esta situación, hay esta persona que tiene este problema, dame una palabra, ¿cómo puedo hacer? Hay una responsabilidad. Como cristiano tengo una responsabilidad. Pero los sacerdotes, tanto el sacerdote como el levita, es que creo que casi que ni iban ni preparados para el viaje. Era muy común ir así, preparado por lo que podría pasar, pero ellos lo mismo no iban ni preparados para eso. Y yo pensaba, digo, en mi caminar, ¿cuántas veces voy preparado con este aceite y vino? Porque puede ser que en cualquier momento yo me encuentre en una situación donde el Señor demande una responsabilidad de hacer lo mismo. Lo que hizo conmigo, yo tengo que hacer lo mismo con mi prójimo, de amarle. Y a veces nos pasa esto, hay una justificación que es muy común.
y es que dejamos la responsabilidad toda a Dios. Y claro que la obra es de Dios. Y claro que oramos para que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo el que convence, el que trae claridad a la vida de una persona. Pero de alguna manera el Señor también nos lleva a nosotros a hacer, a usarnos para llevar su palabra, para traer algo a la vida de esta persona, ¿no? Pero hay dos maneras también, porque dice que lo hizo con aceite y vino. No sé si era porque estaba preparando esto, pero esta semana también viví una situación. Y hubo un hermano que vi que algo pasaba. Y no fue quizá el momento más o la palabra más apropiada que usé. Y el Señor me llevó a un proverbio que dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y es tan malo no decir como decir de cualquier manera. Y así como dice este proverbio, ¿no? Dice palabras que son como golpes de espada. O sea, es cuando se usa la palabra, la espada no se usa para golpear. La espada se usa para cortar, ¿no? Y cuando usamos mal la palabra de Dios, la usamos de cualquier manera. Damos un versículo y ahí vamos, ¿no? Pero dice, pero la palabra de los sabios es medicina. Unas palabras dichas en el momento adecuado, de la mejor manera. O sea, y es así, ¿no? Es así como nosotros debemos hacer también. Porque hay gente herida a nuestro lado. Hay personas que pasan años a nuestro lado y están heridos y necesitan esto. Necesitan quizá que seas tú. Si tú no lo haces, lo hará otro. Pero qué bueno que Dios quiere usar tu vida para que puedas traer también esto. Traerle una palabra de consuelo, una palabra de corrección, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Qué bueno que en su día Dios trajo la palabra a mi vida, que me hizo despertar, que trajo sanidad, que trajo luz y me hizo ver qué perdido estaba. Y cuántas veces en mi caminar el Señor sigue poniendo personas que traen su palabra a su tiempo, tanto en el púlpito como ahí sentado, a veces en una conversación, porque hay hermanos que se preparan, hay hermanos que sí buscan a Dios, no solamente para recibir, sino para dar. Y creo que todos deberíamos ser así, porque tus hijos necesitan una palabra. A veces nos acomodamos a cómo el mundo ve las cosas. Nos acomodamos a ver a las personas como el mundo las ve. Y no es normal. No es así. Y yo sé que el enemigo, el mundo, el pecado, hace heridas en el alma, en el corazón de nuestros hijos o de nuestros familiares, de la gente que tiene cerca. Y el Señor, qué bueno que nos pueda usar para vendar, para sanar estas heridas, ¿no? Y el siguiente punto, el amor no se avergüenza. Y dice que después de hacer esto, el samaritano, dice que, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y hay la ley de conformidad. No es una ley de conformarse a no hacer nada,
sino a conformarse de la situación. El otro día estábamos en el evangelismo y pusimos la carpa y lo hemos preparado todo, y la verdad que muy bien, ¿no? Hay hermanos que nos visitaron también y hemos pasado un buen tiempo. Y yo pensaba esto, ¿no? Qué bueno, tenemos la carpa, pero a mí lo que se me hacía difícil era salir de la carpa. Salir al camino. ¿Por qué? Porque sabes que a lo que te expones. Te expones al rechazo, te expones pues que se puedan burlar, pero bueno, también te expones a que personas te escuchen, a que Dios pueda usar tu vida y que esa persona pueda recapacitar en su corazón y pueda venir a Cristo, ¿no? Y yo veo a este hombre, ¿no? Dice que lo puso en su cabalgadura. No era tanto ya que ocupó su lugar este hombre, ¿no? Sino que no le importó lo que pensaran otros. Piensa que era un samaritano y el caído seguramente era un judío. Eran dos culturas que estaban, eran dos personas que estaban en enemistad. No, había una enemistad que es que no se podían ni ver. Pero este samaritano, por encima de las enemistades, por encima de aquello que él pensaría que eran sus derechos, por encima de su imagen, él atendió a este hombre y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero quizá tanto el sacerdote como el levita no se pararon, porque una de las cosas que podrían también muy bien pensar es, si me ven a mí con una persona que está caída, que ha caído en manos de ladrones, a saber tú quién es, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? Y yo veo que este samaritano no le importó. No le importó. No se avergonzó de haber ayudado. Y esto es algo que creo que a veces no está ahí. Hay cosas que no las hacemos porque nos importa más nuestra imagen. Nos importa más qué dirán. Y no aceptamos que el hablar del Evangelio, el hablar de nuestro Señor, muchas veces lo que se va a ver no es nuestra imagen, sino se va a ver a Cristo. Se va a ver los intereses de nuestro Señor. Se va a ver pues que en ese rechazo también, de la misma manera que te rechazan a ti, rechazan al Señor. Y qué bueno que nosotros podamos tener esto muy claro, de que no sea que por no aceptar, por no conformarnos a la situación, no hagamos y nos quedamos en nuestra carpa. Y pasamos el tiempo y tenemos nuestro folleto, nuestros versículos, tenemos nuestras cosas, pero no salimos de la carpa. Y pasa el tiempo y no experimentas. No hay ese experimentar el amor de Dios. El otro día hablaba con el hermano Dani y le digo, fíjate, creo que en cada rechazo hay una bendición. En cada rechazo hay una bendición, porque no vamos en nuestro nombre. No vamos en nuestro nombre. Hablamos de Cristo, hablamos del Señor, no hablamos de nosotros. Y aquí en Filipenses, de este punto quería leer algo también que creo
capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuando yo voy a hablar del Señor, o cuando tú vas a hacerlo, no lo hagas porque otros no lo hacen. A veces hay esta manera de pensar, ¿no? Lo hago porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. No lo hagas por esto. No lo hagas por sentirte bien. A veces hay esa manera de hacer. Pablo, en la primera carta de Corintios, cuando empieza a hablar del amor, está hablando de muchas cosas. Dice, si hablara... Espera, lo voy a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Que lo que hagas sea motivado por el amor de Cristo. Que no sea motivado por un amor propio. Que no sea motivado por un amor a la fama. Que no sea motivado por un amor a una imagen, sino que sea por amor a Cristo, por amor a aquel que se entregó por ti. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque podemos ver, incluso esta historia del buen samaritano, hay muchas organizaciones que llevan este nombre, quizá porque parece que es buenas obras, pero lo que realmente resalta esto es que fue movido a misericordia, movido por el amor. Y esto es algo que nosotros también debemos muchas veces pararnos y preguntar, lo que yo estoy haciendo, ¿qué es lo que me mueve a hacerlo? Porque como cristiano, lo que menos quiero es tener una vida inútil y una vida en la que realmente no vivo en el propósito por el que Dios me ha salvado, ¿no? Y yo deseo que lo que hago sea para honra y gloria de Dios. Debe ser así. Y el siguiente punto es: el amor no escatima. Y a veces nos pasa esto. Sí que Moisés hacía la reflexión sobre la oración, y la verdad es así, ¿no? Debemos orar los unos por los otros. La oración es algo fundamental. Es fundamental. O sea, no hay mayor muestra de amor que esta, que tú ores por la persona que tienes a tu lado. Pero creo que también hay algo, cuando dice la ley de la libertad, hay algo que va más allá también de la oración. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 y 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo yo pongo mi vida por los hermanos? Y lo relaciona con los bienes. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántas cosas tenemos que Dios nos ha dado y que no es para almacenar, para guardar y solamente para nuestro bienestar? Hay recursos, tanto recursos como tiempo, como tantas cosas que gracias a Dios tenemos, que es para dar a los demás. Y me venía un ejemplo en esto. Lo escuchaba hace tiempo, ¿no? En algunos sitios hay una técnica para cazar a los monos, ¿no? Y es muy peculiar. Dice que cogen y hacen como una tinaja y en esta tinaja meten comida dentro. Y esto tiene un agujero, que en ese agujero entra la mano del mono, pero así abierta, pero si la cierra ya no saldría, tendría que solamente abrir para cerrar, o sea, para ser liberado, ¿no? Entonces hacen esto, ponen esas tinajas, el mono se acerca, mete la mano, coge la comida, pero claro, ya no puede sacar, ¿no? Entonces el mono no se da cuenta que si suelta, pues puede sacar la mano y salvarse. O sea, es la comida o la vida, ¿no? Pero el mono no se da cuenta de esto y lo tiene todo bien agarrado. Y al final le cazan y le cuesta la vida. Y no sé, lo llevaba a esto, ¿no? O sea, a veces estamos tan agarrados a lo nuestro que realmente lo que trae no es vida precisamente. Pero cuando tú eres generoso y empiezas a darte por los demás, porque está diciendo, damos nuestra vida, debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y nuestra vida a veces es que no solamente... Yo el otro día pensaba esto, ¿no? A veces hay personas que oro por ellos, pero no hago ni una llamada. No doy ni siquiera un poco de mi tiempo. O pregunto si tiene alguna necesidad y me ofrezco a poder ayudarle. De alguna manera, tengo cerrado mi corazón. Y cuando estoy así, con mi corazón cerrado, me encuentro como este mono. Me siento así. Y es, suelta ya, ¿no? Empieza a ser generoso, ¿no? Que el amor de Dios sea algo que está en tu vida, ¿no? Y para acabar, yo pensaba en este hombre que hasta ahora le hemos visto que ha sido cuidado, que ha sido llevado, que fue llevado a este mesón, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿y este hombre cuando despertó, qué pasó? Cuando despertó y el mesonero, había alguien que supo la historia, que supo cómo este hombre llegó hasta allí, que conoció al samaritano, vio cómo cuidaba de él, vio cómo seguía sanando sus heridas. Y al verle así, este hombre cuando despertó y supo lo que el samaritano hizo por él, ¿te puedes imaginar qué ocurriría? Yo querría conocerle. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me salvó? Yo estaba muerto. Yo estaba casi muerto, ¿no? O sea, estaba así. ¿Qué
¿Qué vio en mí? ¿Qué le movió a hacer lo que hizo por mí? ¿Qué fue lo que realmente movió a este samaritano a acoger, atenderme, no solamente atenderme, cuidarme y pagar por mí? ¿Pagar toda mi cuenta por mí? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Y así creo que despertamos un día. Un día hemos despertado y conocimos quién fue nuestro prójimo, quién fue el samaritano. Conocimos a Cristo. Conocimos al Señor. Y así como este hombre quiso conocer a su Salvador, seguramente también quiso hacer por otros lo que su Salvador hizo por él. Y en esto, si pasas. Bueno, había apuntado la ley del amor. La ley del amor. Hemos sido amados por Dios. Dice, si lo leemos, bueno, vosotros lo estáis leyendo ya. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esta es la esencia del amor. Es Cristo. Yo no sé si un día despertaste o aún no has despertado, pero te puedo garantizar que cuando despiertas y te das cuenta que estabas muerto, pero que Él te dio vida y te ama, y te ha amado de tal manera, no te queda otra que mostrar este amor a los demás. No hay excusa. Si a mí me amó sin condición, yo tengo que amar también. Y te digo, esto creo es un proceso, pero que tu corazón y el mío, cada vez, la distancia entre lo que yo hablo y lo que hay en mi corazón, cada vez esa distancia sea más pequeña.